Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Estamos con Germán Rodríguez y Francisco Estrada. Ellos son quienes integran La Era del Olvido, un espectáculo que se da en el Camarín de las Musas. En el caso de Francisco Estrada, es su dramaturgo y entiendo que también tu director, digamos. Y Germán Rodríguez es quien interpreta el rol de este personaje que trae mucho eco a la política o de la política argentina, ¿no? En ese sentido, quiero un poco ir preguntando cómo es que surge el texto, cómo es que empezás a escribirlo, particularmente Francisco, y cómo llega, digamos, a manos de Germán el material. Bueno, yo, digamos como que en el origen hay varios elementos. No puedo dejar de mencionar que yo me entrené, digamos, desde mucho tiempo con Ariel Barchilón, en los talleres de Ariel Barchilón. Y un poco en ese taller surge, ese es el espacio de trabajo en el que yo empecé a escribir este texto. Y hice el taller con Cartoon y a partir de ahí hice las clases, digamos, con Cartoon y después con Ariel. Y también surge justamente, digamos, esta idea de tomar como elementos dramatúrgicos cosas que uno conoce bien. Bueno, yo trabajé muchos años en el Congreso, mi papá fue secretario parlamentario 12 años del Senado, fue secretario administrativo de la Convención Constituyente, o sea, un mundo que conocía mucho, mucho, que conozco mucho. Entonces, me animé, digamos, quizás también por el hecho de que ya tenía algún tiempo entrenando, y entonces estaba más dotado de herramientas y todo lo emocional que estaba comprometido en ese conocimiento que yo tenía del mundo, digamos, lo podía mediar con las herramientas que me estaba incorporando el taller de Ariel, ¿no? Eh, y el trabajo dramatúrgico que hacíamos. Y bueno, ahí arrancó, empezó en 2018 este trabajo, digamos, y pasó por muchas vueltas, en algún tiempo es como que quedó ahí, ¿viste? Macerándose también. Ahí pasa cosas raras cuando el tipo de trabajo con el texto que se hace cuando no está uno trabajando directamente con el texto, pero de alguna manera el trabajo sigue, ¿viste? Porque uno cuando se reencuentra con ya no lo ve de manera, o sea, algo estuvo pasando, ¿no? Eh, y bueno, en algún momento lo retomé. eh, y también, digamos, no solo está la cuestión de la experiencia laboral, sino por supuesto que yo soy recibido en la UBA en Filosofía y Letras en la carrera de Historia. Entonces, eh, está claro en el texto que hay un interés por la historia, digamos. No es solamente el presente, sino la historia. Somos cuatro acá, estamos nosotros tres y Betty, ¿no? Este, entonces, bueno, de ahí, digamos, yo a partir de que ya estaba más o menos consolidado el texto, ya empecé a tenerlo a Germán en la cabeza. Digamos, lo conozco hace mucho tiempo. Lo conozco, bueno, yo trabajé también con Alejandra, su mujer, entonces, pero además lo vi en Absenta, no, digamos, tengo todavía pendiente de verlo rodando. Y, y en otros trabajos, y ya, viste, cuando ya los últimos retoques del texto, yo ya estaba, ya, digamos, el personaje ya se me aparecía con la forma de Germán, y bueno, se lo envié y por suerte a él le interesó. Y a partir de ahí, ¿cómo fueron trabajando en los ensayos? O sea, poder llevar al cuerpo este texto, esta dramaturgia. Bueno, sí, a mí cuando nos contactamos con Fran y eso, el texto me gustó mucho. Me pasó eso con el texto, así lo primero. Eh, bueno, por varios motivos. Yo ya había unos unipersonales y también sé un poco las dificultades que tiene y los desafíos, como
ese formato. Y me parecía que ya desde el texto había muchas cuestiones que se corrían desde ciertos lugares, ¿no? Y eso me gustaba. Por ejemplo, que es en tiempo real y que el interlocutor es un poco a través de diálogos telefónicos, pero también en la cabeza del tipo, como que hay una cosa que tiene muy concreta cuando leo el texto y a la vez como un margen importante de poetizarlo y de poder encontrar un lenguaje ahí, una teatralidad propia. Y bueno, eso fue un poco después el laburo en los ensayos, en el espacio. Fuimos por muchos lugares, para mí el proceso fue muy lindo en ese sentido, que primero que la pasamos muy bien trabajando con Fran, fundamental eso, y artísticamente de mucha libertad fue, de mucha libertad y de confianza y de repente de incertidumbre, pero pudiendo transitarla ahí, pudiendo ponerla en juego. Eh, y la verdad que trabajamos un montón, exprimimos un montón el espacio de trabajo de a dos. Después se fueron sumando el resto del equipo, no sé, cuando se sumó Mariana García Guerreiro como colaboradora artística también nos da una mirada que nos venía bien. Que yo me acuerdo con Rodando, cuando trabajábamos mucho, que fue una obra unipersonal que hicimos con Alejandro Acovino, también en un momento ese dúo empieza a generar ahí chispazos que es necesario para el trabajo, pero me acuerdo en su momento se había sumado José Mérez, y también son esas personas que vienen un poquito más de afuera a sumarse al proceso y hacen unos aportes que son también muy importantes para ese tramo final del estreno. Y bueno, pues se sumó Paula Fraga, Ariel Bacaro, ¿no? También se fueron acercando amigos a ver ensayos y amigas, después también estuvo, bueno, Paula eh, Erlich también se sumó ahí colaborando con sus miradas, y bueno, todo eso es lo maravilloso del teatro, que es un unipersonal, uno ve un cuerpo en escena, y detrás de eso hay una multiplicidad de opiniones, de miradas, y el trabajo fue creciendo un montón en ese sentido. Y bueno, también, bueno, en este caso estamos trabajando con Caro Alfonso, también esa mirada y amigos, bueno, Gabriela también, ahí, eh, la compañera de Fran, muchas miradas. Yo invité amigos, amigas, y la verdad que es muy lindo porque en el Camarín de las Musas, que es donde estamos haciendo funciones, Daniel también, que bueno, es un dueño del camarín, nos dio mucha libertad de trabajo, entonces pudimos hacer muchos ensayos ahí e invitar. Yo creo que en la obra está todo eso resonando. Yo como actor siento, me fue, esas miradas me fueron algunas cosas decir, en vez de por acá, un poquito más para allá. Después sucede con el estreno, ¿no? Pero tuvimos un proceso que fue un lujo en ese sentido. No sé qué dice Fran ahí, pero a mí me pareció eso, que hubo muchos giros de último momento y yo como actor eso siempre lo festejo. O sea, lejos de, más allá de que uno puede entrar en pánico, esas cosas, ¿no? Del vértigo del estreno, pero hubo muchos giros que tienen que ver con el trabajo artístico, que uno piensa que es por acá y de repente hay que doblar para allá, pero todo ese hay como un arrastre de todo el trabajo anterior en cada decisión, y la acumulación no es lineal, sino que van pasando cosas que son sorprendentes, porque en cada trabajo es distinto y hay que estar entregado a eso, ¿no? Y yo lo disfruto mucho, y en este caso también, y siento que el resultado final, cuando estrenamos el espectáculo, es ese, o sea, era por ahí. Trabajamos muchas hipótesis que estuvieron todas buenísimas y fueron superadas, ¿no? por otras, y en esta versión final que se transformó en la era del olvido, siento que, digo, en escena, ¿no? Como estando ahí con el cuerpo, como una claridad de que es por acá, que la obra es posibilidad de explosión y es en esto a esto que arribamos, ¿no? Nos tomamos tiempo, no hubo sensación de, pero tal vez, o sea, como probamos tantas cosas, y es lindo actualmente tener esa certeza, porque la actuación es un acto de fe, ¿no? Entonces, esos espacios de duda está bueno que poder explorarlos en el proceso, pero al momento de llegar y de que es el espectáculo, creo que
que no haya espacio de dudas al momento de mandarse, a mí me da mucha red. Sí, no, no, para mí fue horrible el proceso, no, no, la verdad que estuvo, no, fue tal cual como lo cuenta Germán. A mí me parece que yo, la verdad que yo me fui acercando al cine, mis primeras experiencias, y sigo, digamos, alternando es con el cine, ¿no? Y, y no dejo de sorprenderme de esta potencia y de esta posibilidad, de esta, digamos, eh, esta esencia tan autopoética que tiene el teatro, ¿no? Y el trabajo teatral, ¿no? Eh, y esto de lo que va cobrando forma en el hacer, ¿no? Y cómo el hacer le va dando forma y va informando, formando al espectáculo, a la propuesta. Y otra cosa que es muy interesante y es la verdad, digamos, bueno, porque hay una pregunta, ¿no? Interesante, es decir, qué loco en esta época la vigencia, la supervivencia, la vitalidad del teatro, ¿no? Digamos, un dispositivo de 2500 años. No hay muchos dispositivos hoy de 2500 años que sobrevivan. No hay muchos. El libro y, este, y después, bueno, otros tipos de productos, ¿no? Este, pero el teatro, entonces decís, bueno, ¿y dónde está esa posibilidad, esa riqueza? Hay algo muy interesante, que es también el valor del error en el teatro, ¿no? Del error, digamos, ¿no? Eh, y cómo aporta el error, cómo aporta el desvío, el camino, la prueba, la falla. Eh, claramente, eh, y esto en el teatro independiente es un activo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Son metáforas medio financieras, pero realmente, porque es un espacio donde eso realmente puede pasar. Yo, la verdad que no sé, me da la impresión de que el teatro comercial tiene otras reglas, que está muy bien, pero digamos, tiene otros parámetros y otra estructuración del trabajo, ¿no? 2 meses de ensayo, tac, y se estrena. El teatro independiente no funciona así, digamos. Y entonces se incorpora ahí, entonces otros procedimientos, otras lógicas, pero que son lógicas que tienen implicancias ontológicas, digamos, no es así nomás. Cambia mucho del sentido propio, inclusive de lo que se produce, ¿no? Eh, entiendo que por ahí, bueno, fíjate vos lo que está pasando, ¿no? Cómo mucho del teatro independiente está pasando al circuito comercial. ¿Viste? Que ahí está dándose toda esta dinámica. Probablemente porque hay algo que está haciendo, que está logrando una atracción y una capacidad de circulación mayor que el circuito estricto del teatro independiente. Y son valores, son atributos. ¿Y dónde estaría eso? Y bueno, que realmente el trabajo en el teatro independiente logra cosas producto de estas modalidades, producto de estos tipos de procedimientos, ¿no? Y claramente esto fue lo que pasó. Entonces, me parece que hay algo de eso y por supuesto también, como dice Germán, ¿no? Las intervenciones, algo que se va haciendo colectivo. Nosotros nos fuimos poniendo algunos plazos, pero fuimos, me parece, como razonables en los plazos, ¿no? En el sentido de cómo fuimos avanzando en el proceso, ¿no? En algún momento sí fuimos a hablamos con una sala y eso ya nos, viste, dijimos, bueno, tal fecha, bueno, listo, ok. Está todo bien, pero ahí hay un horizonte, ¿no? Podemos jugar y dudar y todo. Igual el peor, digamos, los peores momentos de incertidumbre fueron más bien cerca del estreno, más que ¿no? ¿Entendés? No es que nos fuimos acercando y cuanto más cerca estábamos, más claro teníamos todo. De alguna manera pasó algo como que al mes del estreno estábamos
un poco en en una situación bastante de bastante desorientación. Pero una desorientación que hoy yo la tengo como una experiencia en términos de lo que uno hace con esto, para mí de las más interesantes que me pasó en lo que vengo haciendo, digamos, no digo carrera, porque bueno, ¿viste? Porque fue estos procesos de destrucción creativa, ¿viste? Este, y que, y es cierto esto que dice también Germán, ¿no? Finalmente quedó la obra, pero, y esto es interesante, no quedó lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y la obra tenía que ser como esta, no como la que yo tenía en la cabeza, ¿viste? Y eso, eso es autopoiesis pura, digamos. Se hizo a sí misma la obra en un punto, ¿no? Eh, y entonces como experiencia es una experiencia también vital. Y hay una vitalidad ahí puesta, que no es simplemente ir y voy a hacer lo que tengo que hacer para que efectivamente haciendo lo que tengo que hacer se va a dar el resultado que espero que... No es no funciona así. Voy, hago y veo y no sé lo que va a pasar. Y ahí está y en ese, y ahí creo que uno se tiene que allanar, ¿no? Tiene que dejar que eso ocurra. Es a los intentos de control ¿viste? Y de tener todo, uno lo tiene que meter, andate de acá. Lo tiene que, ¿viste? Sí, yo veía, digamos, como una arista muy experimental en el texto, que no necesariamente en sus, casi podíamos pensar, cápsulas de contenido que tiene el texto, tenía la intención de generar una causa-efecto constante, sino que en muchos casos apuntaba a generar pequeñas situaciones que enmarcara y armara ese universo político del personaje, pero digamos desde la dramaturgia lo que entiendo que tenés dos o tres líneas que te generaron disparadores y que todo Mm, eso va conformando la psicología del personaje y que incluso, digamos, no solamente desde lo textual se genera la psicología del personaje, sino también de los elementos que están en escena e incluso, digo, y lo que me parecía que era importante también que estuviesen ambos presentes en la entrevista, porque incluso también se compone y se termina de definir a partir de lo que hace con el cuerpo Germán. En tanto que lo vertiginoso, digamos, el elemento de este personaje estallado que tiene la mm, obra, se da en gran parte por los gestos, por el manejo, digamos, que tiene Germán en el cuerpo y en algún punto la cuestión de la política y si se quiere de lo banal de la política y igual no quiero porque con lo que voy a decir después por ahí se enfoca en que considero que la moda sea un elemento banal, pero lo cierto es que todo ese juego con el vestuario implica generar una crítica alrededor de la política y qué es, digamos, y en dónde posiciona la imagen, ¿no? Y cómo eso, a fin de cuentas, impacta en la opinión pública. Y mm, entonces, primero quiero retomar algo que dijeron y que me quedó como picando, que es, bueno, había varias hipótesis, se fueron descartando y finalmente quedó tal. Quiero saber cuáles eran las otras hipótesis que había, si las recuerdan, digo, por ahí son cosas que van pasando y bueno, obviamente puede pasar que no haya tanto registro, pero de todas maneras me interesaría porque me ayuda, digamos, a reconstruir el proceso creativo. Y la otra cuestión es en lo que finalmente la obra muestra que tiene que ver con esa temática y con este personaje estallado, eh, que podría ser, y ahí digo, no veo que la obra se circunscriba a un periodo histórico particular, pero lo cierto es que sí tiene determinadas características, ¿no? O sea, sí tiene determinadas características del personaje donde da cuenta de, bueno, necesito tener en escena un personaje que está pendiente de lo superficial, que está, digo. Entonces, a mí me retornaba un poco años 90, pero en algún punto resuena hoy. Y en ese resonar hoy, digo, qué increíble esto de que lo hayas empezado en el 2018, ¿no? mm. Prácticamente
visionario. Entonces, bueno, quería un poco tratar de que vayan por el lado para ordenar un poco De este, caos. este caos. ¿eh? A mí con Eh, respecto, hipótesis perdón, anteriores y después lo que más me sí. interesa también, el vínculo ese que generan entre la política y la moda y la cuestión de la opinión pública y este mundo, digamos, de lo político que claramente está en crisis. Bueno, ahí Fran seguramente por ahí hablará más del positivo y las cuestiones de puesta, ¿no? Pero a mí lo que te puedo decir, lo que me pasó desde la actuación, eh, que eh, uno como, mira, voy a decir, como artista, ¿no? De algún modo está captando su tiempo, ¿no? No digo que sea de un modo consciente, ni que uno sea, que sea algo demasiado especial eso, pero cuando uno está metido en un trabajo, eso va pasando y yo me di cuenta un poquito después del estreno, porque bueno, esto que vos decís que pareciera que es de los 90 pero en la obra se habla de Twitter, de subir mensajes, entonces claramente está anclado en el presente, ¿no? En este tiempo, pero realmente estamos en un momento que pareciera histórico, de regresión en muchos aspectos políticos, y esto de los modos de encarar la política, que en la obra aparte habla, ¿no? Como de los discursos, esta cuestión también de Francisco, como también que tiene que ver con la historia, esos cruces que a mí me gustó mucho cuando lo leí, ¿no? De cómo cómo era los modos de la política años anteriores y cómo es hoy día a través de las redes y de que un vestuario define un montón y el pelo y cosas que no están enunciadas pero están muy presentes. Entonces, la sensación es que en las hipótesis, que hoy día las llamamos hipótesis, en el momento que estábamos trabajando no sabíamos, era eso, era el trabajo, era el ensayo, era la obra. Había una cuestión que pareciera yo desde adentro como de actor lo percibo como más realista o algunas cuestiones, ¿no? Por esto que te digo que la obra va transcurriendo con un suceso que es en el tiempo real. Y sin embargo, en este último mes frenético de ensayos y de lo que finalmente se transformó la era del olvido, yo siento que hubo un vuelco en la apuesta que repercutió en la actuación y que tiene que ver con algo que también está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Como unos modos, esta cosa de que se habla hace mucho, ¿no? Que la, como que la realidad está superando a la ficción o que compiten, hoy más que nunca, ¿no? Hay unos shows políticos, mediáticos que decís son muy baratos, muy banales, y sin embargo tienen la pretensión, ¿no? O este modo de tratar hoy día la cultura, esta pseudo que dicen como batalla cultural, que es destruir el pensamiento y la reflexión artística y la producción y lo independiente y la libertad en el sentido real de la palabra, no en el sentido que se la han apropiado. Entonces están pasando un montón de cosas que son destartaladas, que son descalabradas y que están sucediendo en la realidad. Entonces eso de algún modo en esas antenitas, ¿no? Cuando uno está en un proceso y sobre todo con esta temática, que a mí fue justamente que me convocó mucho el texto de lo que hablaba, cobró esta forma. Y yo pienso, ¿no? Si lo hubiésemos estrenado, no sé, hace 20 años atrás, y hubiese sido muy distinta la apuesta. Hubiese sido, se hablaría de otras cosas, ¿no? La obra, pero digo, básicamente es un tipo que está esperando un nombramiento político, ¿no? Ponerle que más allá de las variables de la dramaturgia, es una temática que puedes hacer. Y, pero el espectáculo es lo que es hoy por lo que está sucediendo hoy, y no fue algo voluntario, la verdad. Pero sin embargo resonó y sucede, y la gente que lo viene a ver, el impacto tiene que ver con todo lo que nos está pasando también. Entonces a mí me gusta como actor estar pudiendo hacer esta obra en este momento, ¿no? De algún modo uno está ahí como absorbiendo algo que está sucediendo y que se transforma en esto, que si bien la obra no tiene una cuestión partidaria, incluso trasciende la política, porque ¿no? Es una situación humana de una persona que está teniendo un deseo con sus conflictos familiares, con su historia y en el marco, ¿no? de un sistema al que pertenece. Entonces, también incluso trasciende eso. Pero bueno, hoy día las cosas como están, siento que cuando la obra fue para este lado, desde la actuación y desde la apuesta, yo me sentí aliviado como intérprete. Ya no tenía problemas de preguntas,
che, y acá, y qué tendría que pasar, y esto funciona, pero esto no sé bien. Ya pasó al cuerpo. Fue algo muy concreto, por eso lo puedo afirmar de este modo, ¿no? Porque no es una idea, fue algo que me pasó en el cuerpo y hoy día me pasa que en las funciones digo, ya está, ya hace 3 meses que estamos en cartel, entonces ya la obra fue teniendo su piso, pero en cada función siento que hay algo que no sé, ¿viste? Pero porque está muy en el cuerpo, no lo estoy pensando. Digo, a ver qué va pasando, ¿no? En ese fluir. Yo me pregunto, me dan ganas, ¿viste? Porque siento, uno está ahí, ¿no? Pero que aún desde el estreno se fueron afianzando algunas cosas. Y me da la impresión de que, de que con el correr de las funciones algunas cosas se ajustaron todavía más, ¿viste? Que bueno, uno llega al estreno y pero o sea, siempre de una u otra manera hay hipótesis, aunque uno no las tenga conscientes. Uno está trabajando y trabajaba, había una hipótesis dando vuelta. Por ahí uno no la tenía clara, pero sí, es cierto, y es como dice Germán, era más realista, digamos. Y creo yo más circunspecta, de mi parte, digo, más careta, digamos, ¿viste? De mi parte, yo me siento así, veo, tengo un recuerdo y digo, ¿viste? Y ahí está bueno porque hubo intervenciones de otros que de alguna manera nos fueron como, bueno, jugad, animate un poco más, ¿viste? Yo tengo la sensación de que hubo aportes como el de Mariana, por ejemplo, que para mí, siempre digo, fueron fundamentales y, y que, digamos, para resumir, como yo lo viví, era como, jugate más, loco. Jugate, buscá andá un poco más al límite, pero ¿qué quiero decir? Al límite de las posibilidades, explorá más, jugando más, buscá más los rangos, ampliá los rangos, estaba todo. Y eso es interesante, viste, las posibilidades que hay en un texto, ¿no? Las posibilidades que hay en un texto, cuando eso entra en el trabajo escénico, ¿no? Y a mí me quedó muy claro que hubo toda una reescritura escénica del texto, ¿no? Hay como una dramaturgia escénica, ¿no? Que es como la instancia final, si se quiere, o bueno, en términos de proceso de producción, es una nueva reescritura del texto, ¿no? Y bueno, obviamente como autor uno se tiene que retirar, si uno tiene una idea así de fidelidad al texto y qué sé yo, no, no, es una pavada eso, ¿no? Y eso como yo, a una vez que empezamos a trabajar, de eso ya me fui, me empecé a concentrar yo como alguien que tenía una responsabilidad sobre la apuesta. No era el autor que venía a ver cuánto se respetaba ¿viste? Y celosamente estar viendo que cada palabra fuera dicha y cada frase fuera incluida y yo qué sé. Pero sí, fue un poco así, me parece. Y una cosita en cuanto al proceso, que por ahí, por la pregunta, Jimena, que vos hacías al principio, de poder seguir cómo fue. En un momento estábamos trabajando con una apuesta de público enfrentado, el público, y en el medio sucedía la obra. Digo, dentro de antes de ese último mes que cuenta Francisco, bueno, yo también comento, veníamos probando eso y estábamos muy entusiasmados con eso. Nos gustaba, nos copaba, pero empezaba a tener algunos límites expresivos, no sé cómo decirlo, de que no terminaba ahí de contener, de que suceda la cosa, pero probamos mucho. Cuando llegamos a la sala, que fue ahí en el camarín, ya sabiendo dónde íbamos a hacer la obra, tuvimos esa posibilidad. Y digo, también como el proceso de la espacialidad de la obra, y después también yo quiero, bueno, destacar también algo de la dirección de Francisco, como que de mucha generosidad en el sentido de que a mí había una frase que me quedó en muchos momentos donde nos estamos trabajando una parte puntual, ¿no? Me dice, eso es tuyo, ¿no? Como hablando de la actuación. Y a la vez era lindo la confianza,
y a la vez era un vértigo decir, bueno, pues yo no sé bien. Es mío, pero ¿qué carajo hago con esto, no? Pero esa claridad en la comunicación, en algunas cosas, ¿no? Como que a mí me- en esta reescritura espacial que dice Fran, a mí me dio mucho espacio. Y después, bueno, 3.000 millones de cosas que probamos, digo, como desde la dirección, él decía, bueno, vamos por acá, esto sí, esto no, y esto que está saliendo de repente tiraba del violín y se transformaba en otra cosa. Pero esa libertad, sobre todo al ser un unipersonal, ¿no? Porque cuando somos más actrices, actores, hay vínculos que construyen. A mí lo que más me gusta del trabajo, ¿no? El vínculo. Y cuando es un unipersonal, decís, bueno, ¿dónde está ese espacio, esa zona de vínculo? Bueno, en el trabajo con el director, con el texto, con esas palabras, con el resto del equipo, con los vestuarios, con los objetos. Digo, uno se vincula con el público después. Pero bueno, eso un poquito para contar cómo venía en esa hipótesis de trabajo, las cosas que fueron pasando a nivel espacial. Por ahí te interesaba eso, vos no preguntabas. Sí, sí, sí. Y también digo, veía en el trabajo como una conciencia de poder ir mutando el personaje de acuerdo a con quién habla, ¿no? Y cómo había algo de un proceso de que el realismo fuese como reconfigurando a algo más onírico o si se quiere más vinculado con lo espiritual en relación al vínculo que tiene con el padre y poder, digamos, mostrar todas las caras del personaje. Y eso me parecía súper interesante de ver, porque existía, digamos, una necesidad de hacer algo que vos mencionaste, que es humanizarlo. O sea, no es solamente esa persona que está esperando ese nombramiento político, sino que es todo esto más, que es una persona presionada para que se vea bien, que debe estar preocupado por esto, por lo otro, lo más allá, pero también es esa persona con un pasado que tiene que trabajar, con una situación de vínculo con su hija compleja, o sea, digamos, armaba, digamos, toda una situación de que se volvía muy atractiva de ver, no solamente por tratar de pensar, a ver, yo lo que voy a reconocer, digamos, todo el tiempo, mientras estuve sentada en la butaca, pensando, ¿qué político es? Me iba preguntando, ¿es años 90? No, digamos, y a cuál, digamos, político refería y a qué etapa de la política se estaba refiriendo. Luego empecé a dar cuenta de que claramente la historia podía ser vista o adaptada prácticamente al fuera de escena de políticos de la época. O sea, y entonces ahí les pregunto, digamos, y especialmente también Francisco, si, digamos, le quisiste dar un especial peso también a cómo los medios preformatean toda esta situación de tensión en la política argentina. Y, digamos, lo que conozco es que eso, esa cuestión es absolutamente definitoria y hay mucha gente de los políticos que yo he conocido que no dan un paso sin medir las consecuencias, los impactos, los modos, inclusive, y las formas que cobre esas intervenciones mediáticamente, digamos. Eh, pero también, por algo que decían ustedes, ¿no? Y que hay un concepto de una socióloga brasileña, argentina, pero que vive en Brasil, que es Paula Sibilia, que habla de la extimidad, ¿viste? Eh, y quizás un poco, es decir, ¿qué quiere decir esto de que la vida íntima se vuelve un espectáculo, ¿no? Y hay un poco también de eso. Entonces ahí se empieza a cambiar la cuestión. Digamos, los medios ya los tenemos adentro, ¿no? Digamos, no es que decimos, no, ahora me voy a preparar, sino que los medios ya los tenemos adentro y todos de alguna manera.
¿no? Esto está funcionando así un poco, ¿no? O sea, te estás vistiendo, vas a comer, pones el plato que comiste, te sacás la selfie en cualquier lugar. Bueno, eh, y, y un poco el otro día, un periodista, ¿viste? Había armado una conversación y tomó la obra, pero la linkeó con la sociedad del espectáculo, ¿no? De Guy Debord, digamos, ¿no? Y entonces hay algo que está funcionando, ¿no? Toda su intimidad como un espectáculo, ¿no? Eh, entonces, ya hoy es un poco así también, ¿viste? Y creo que esto sí es contemporáneo, digamos, inevitablemente, ¿no? Eh, esto sí, no sé si la obra se hubiera hecho hace 30 años, digamos, si hubiéramos tenido esa... es distinto, indudablemente cada apuesta habla de su época, digamos, de una u otra manera. Eh, pero, pero me parece que hay una vuelta de rosca en estos términos, ¿viste? Eh, y bueno, por algo él quiere también subir una foto con su hija, ¿viste? ¿No? Eh, Porque vos pensás que también la cosa mediática, ¿no? Las redes son medios, digamos, hoy también, ¿no? Y ahí hay un cambio muy, muy brutal en esa economía, digamos, de la circulación mediática, ¿no? No sé qué dice Germán. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. Bien. Sí, 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 total. Y nos fuimos dando cuenta también un poco de eso. Eso fue consolidando está buenísimo esto que dice él, que cuando le pasó, entró al cuerpo, ¿viste? Cuando el cuerpo recibió las señales más o menos claras y entonces a partir de ahí eh, ya no tuvo, digamos, todo lo otro era más como especulativo, como pensado, como bueno, de acá ya, que causa-efecto, porque mirá que sí, que la. Hubo algo que entró a pasar en el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí hay algo de la poética escénica que se afianza, se condensa, eh, y bueno, se empieza a funcionar, ¿no? Y entonces es posible también la ceremonia, digo yo, el ritual. Ahí sí, ¿viste? Entonces, ahora yo tengo la sensación de que cada vez que armamos y estamos preparándonos, nos estamos preparando para una cosa que sí ya tiene su ritualidad, que cada día tiene su particularidad, pero aparte como yo voy operando y todo, siento, ¿viste? Que bueno, no, sí, es como algo de la ceremonia esa, ¿viste? Que tiene primero esto, y eso... Bueno, eso también es el teatro, ¿no? Hay algo de la ceremonia que es el teatro. Está bueno esto, esta aclaración que Francisco hace la operación. Estamos en una sala en el camarín que tiene muy poquita técnica, entonces bueno, fue cuando entramos a la sala, era una de las características, igual parecía que nos venía bien para la obra, pero bueno, se armó como la sillita para operar, entonces está, medio que ahora lo pienso, ¿no? Que voy a decir, está el público, está Francisco intermediando y después está el escenario y estoy actuando. Entonces hay un nexo ahí de cuerpo, así. De hecho, se ha dado algo en las funciones que siempre aplaudo, y yo lo llamo a Francisco, está tan cerquita que es lindo compartir eso, porque él es el DJ de algún modo, y hay algo del cuerpo, sí, 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 es cierto, de ese ritual que tiene sus características en ese espacio. Seguramente, bueno, la vamos a hacer en otros teatros, ahí estamos ya cerrando algunas fechas, veremos qué pasa, ¿no? Cuando la hagamos en un espacio donde la cabina esté en su sitio más claro y el espacio y el público. Pero sí, hay algo del ritual que está sucediendo en ese ámbito, en ese espacio, en esa sala del camarín, que bueno, sí, está bueno, está bueno, está lindo. Sí, es un espacio muy íntimo y realmente, digamos, da como esa familiaridad y lo que tiene la sala es que te incorpora en la vida de ese personaje. Sí. ¿Cuántas funciones más van a estar en Camarín y a dónde tienen pensado ir? Mira, en principio vamos a estar, bueno, todo abril, pero viene bien la obra, aspiramos a poder seguir, ¿no? Durante el año.
pero bueno, son como contratos que se van renovando de palabra, más que nada. La verdad que en el camarín nos recibieron bárbaro y nos han abrazado desde el principio. Y después, bueno, estamos viendo para hacer funciones con el conurbano en principio. Tenemos ganas, vamos a hacer una función a beneficio de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca, que se hizo bolsa esa escuela. Yo viajé varias veces haciendo teatro a Bahía Blanca y bueno, quiero mucho esa ciudad. Y nos gustaría ir allá, bueno, está un poco complicado, pero en principio vamos a hacer esa función a beneficio. Se va a sumar un viernes, ahora en este mes. Eh, y bueno, la idea es seguir ahí un buen rato y también el tipo de material, siento que nos da la libertad. Por ejemplo, yo, hablando con Fran, ¿no? Decíamos, che, a mí me encantaría, en lo personal como actor, hacerla en la calle. Ese teatro callejero es un material que nos da ganas de seguir experimentando, más allá de que esté estrenado y que se esté haciendo funciones, ¿no? Que podría mutar, que podríamos hacerla. Vino Gabriel Alonso de La Runfla, que es vecina, y me decía, che, ¿y te parece? Sí, no sé, media íntima. Pero claro, es lo que vio ella. En la apuesta que estamos haciendo acá es íntima. De repente, si lo hiciésemos en la calle, pasaría otra cosa. Pero bueno, como que siento que todavía esta posibilidad, más allá de la producción, de hacerla en distintos lugares, también la estamos pensando como zona de exploración también del material, ¿no? Tenemos ganas de probar. Así que bueno, ya también estamos moviendo ahí. Y, bueno, todavía no tenemos todavía confirmadas fechas. Allá en Lomas de Zamora también, seguro estamos ahí hablando ahí, Fran. Yo también tenemos vínculo con artistas de allá que son hermosos y bueno, por ahí arrancamos allá en Lomas. Bárbaro. Buenísimo Mirá. que pueda ser itinerante, digamos. Muchísimas gracias por el tiempo, Germán, Francisco, la verdad que es un gusto. Quedaría toda la tarde hablando. Igualmente, Este, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jimena. gracias. Escúchame, ¿sabés qué estoy pensando? ¿Sabés qué estoy pensando? El doctor no está. Te juro que no está. ¿Eh? Y yo sabía que estaba. Pobre Susana, lo que soportó tu secretaria, ¿eh? ¿Cómo te hubiera cerrado bien el orto? ¿Son las guardadas que tengo que meter para compensar? No quedar como un bicho raro. Pero por lo pronto la cima está cada vez más lejos y la acumulación de bochornos aumenta.